Bienvenido a tu programa, Pedro y los 11. Para mí es un placer estar aquí contigo, bienvenido. Qué bueno que llegaste, tal vez estás encendiendo la televisión y crees que un accidente. No, el Señor tenía planeado este momento. Fíjate, hace algún tiempo estoy meditando acerca de los soldados, de la milicia. Tengo soldados en mi familia, tengo un hijo espiritual que quiero mucho, está en las Fuerzas Armadas también, y hablo cada vez que puedo, y pues me ha hablado desde lugares muy lejanos, en circunstancias muy peligrosas, y lo tengo muy cerca de mi corazón, y eso me ha llevado a meditar en esta relación tan particular que tiene Jesús con los soldados. Muchos de nosotros tenemos familiares, tal vez tienes un familiar en tierras lejanas, ahora mismo un esposo, una esposa, un hijo, una hija, tal vez tus padres fueron a las Fuerzas Armadas. Y a través de la Escritura vemos que Jesús tiene algo tiene Jesús que atrae a los soldados. Jesús tiene como una conexión especial con las Fuerzas Armadas. Y si no, piensa, ¿cuántos centuriones, soldados, reconocen su autoridad, reconocen su poder? Para empezar, yo quise indagar un poco acerca de qué necesitaba, ¿verdad? Un soldado romano. Estamos hablando de estos soldados de este imperio, un ejército completamente organizado. Estas personas su vida era eso, la milicia. Y fíjate, descubrí que el imperio romano, a pesar de sus vicios y como toda institución humana, comienza con buenas intenciones, pero en el camino se corrompe el dinero, todas las ambiciones, el poder. Pero aún así, el imperio romano tenía una serie de valores, ¿verdad? Valores humanos, fidelidad, piedad. Piedad sí, respetaban a sus dioses. También eran muy religiosos, ¿sí? Religiosidad. Esto iba más dirigido al culto. Ellos observaban su culto, el culto a sus dioses, para ellos era bien importante. Eran disciplinados, creían en el autocontrol, perseverancia. Y creían en la virtud, o sea, saber escoger entre el bien y el mal. Y dentro de la sociedad romana, ellos hacían esto porque ellos pensaban o estaban seguros de que los llevaba al prestigio, los llevaba a tener honor, a ser reconocidos frente a la sociedad como personas honorables, personas prestigiosas. Entonces quise indagar un poco más acerca del centurión. ¿Qué tenías tú que tener para lograr ser un centurión en este ejército romano? Fíjate qué interesante. Primero necesitaba ser un tipo grande. No habían centurioncitos. Era un tipo de gran tamaño, fortaleza. Tenías que ser un experto guerrero para lograr subir y escalar posiciones hasta llegar a ser centurión. Tenías que tener una actitud bien vigilante y un buen temperamento. Esta palabra, aguántate, agárrate, siéntate bien. Obedientes. Esto va a tener mucho que ver con Jesús. El centurión dentro de la milicia, una de las cosas que tiene que tener un soldado es ser obediente. Tienen que respetar las jerarquías, tiene que haber una estructura de mando. Eso no puede fallar. Eran muy obedientes. Buen líder. ¿Por qué buen líder? Porque estos centuriones tenían que ser personas expertas en impartir disciplina a sus soldados, a la misma vez que levantar la moral del batallón, la moral de los soldados. Y tenían que mantenerlos, fíjate, limpios, mantener el orden. En su escuadrón mantenían el orden, se aseguraban de que estuvieran, escucha esto es totalmente bíblico, con sus vestidos apropiados y sus armas. Ya esto está sonando, ¿verdad? Ya esto parece casi un llamado. Con las ropas de trabajo puestas, con sus lámparas encendidas. San Pablo decía en Efesios capítulo 6, sí, estas son las armas que tú tienes que tener listas. Pues ¿sabes qué? Los centuriones eran escogidos
si tenían todas estas cualidades humanas. Un centurión estaba a cargo de 80 legionarios. Ese era su escuadrón, su batallón. Y una legión, como dijo aquel demonio, le contestó a Jesús en Gerasa, y una legión podía tener de 3.000 a 6.000 soldados. Aparentemente, ¿verdad? El número podía variar, pero eran muchos. Por eso aquellos demonios dijeron, somos legión. Eran muchos. Yo quiero que nos vayamos al Evangelio de Mateo, donde queda grabado para la historia y para la fe, para nuestra iglesia, ese encuentro de Jesús con ese centurión. Van a buscar a Jesús. El siervo de un centurión estaba enfermo y Jesús acepta irlo a sanar. Era un centurión que era amigo del pueblo de Dios. Fíjate, todos estos soldados que Jesús se encuentra en su camino estaban buscando algo más. Era como si sus dioses, como si sus divinidades no fueran suficientes. Tal vez estos soldados les había tocado trabajar en la Palestina y habían tenido mucho contacto con la fe de los judíos que creían en el Dios único, que creían en Yahvé de los ejércitos. Y había un vacío en sus corazones que no habían podido llenar. Y este centurión, en medio de su problema, no acude a sus dioses, no acude a sus curanderos, a su medicina. Manda a buscar a Jesús. Él había visto algo en ese hombre, él había escuchado. Tal vez entre su servidumbre, tal vez en los alrededores, ya él había escuchado de este hombre muy famoso que cargaba en él el poder del Dios vivo. Dice la palabra que Jesús partió hacia allá y como el centurión conocía las leyes judías, la ley judía, y un judío no podía entrar en casa de un pagano, detiene al Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Una sola palabra tuya. Yo quiero que tú entiendas eso. Esas palabras quedaron grabadas en la Eucaristía. Palabras de un pagano, palabras de un gentil. No fueron palabras de un sacerdote, ni palabras de un sumo sacerdote. Palabras de un simple soldado, de un centurión. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Hermano, hermana que me escuchas, ¿de dónde sale este conocimiento, esta sabiduría? Porque el centurión conocía de autoridad, conocía de jerarquías. El problema tuyo y mío muchas veces es que no conocemos la autoridad. El problema que está ocurriendo en esta sociedad es que ya no hay autoridad, empezando por los hijos. Ahora nos dicen que no le podemos decir que no a un niño, porque podemos dañar su autoestima y podemos frustrarlo. ¿Y cómo le vamos a enseñar límites? ¿Cómo le vamos a enseñar reglas, fronteras? El niño desde pequeño aprende la autoridad. Al principio la autoridad duele, claro que sí. Ese ser humano está creciendo espontáneamente en todas las direcciones. Dice la palabra de Dios que el viñador, aquella rama que da fruto, ¿qué hace? La poda. Si tú dejas una planta crecer sin ningún tipo de límite, lo que haces es que le haces daño. Las plantas hay que podarlas en su momento, en el momento oportuno. No todo el año se podan las plantas, ¿verdad? Eso tiene que ver con la luna. Los que saben de agricultura saben cuándo tienen que podar las plantas frutales, los árboles frutales. Si los podas en el momento equivocado, los echa a perder. No vuelven a dar fruto. Pero si los podas en el momento indicado, va a dar fruto y fruto en abundancia. Fíjate, qué conocimiento tenían los antiguos, estos escritores bíblicos. Asimismo tenemos que hacer con los niños, podarlos poco a poco, en el momento oportuno, ponerle freno, ponerle autoridad.
Dicen los expertos que tal vez a los 7, 8 años ya un niño tiene la personalidad formada. Si te pasaste, no te preocupes, estás en el lugar correcto porque el Señor sana y hace todas las cosas nuevas. Pero si tú eres un padre joven, si tú conoces padres jóvenes que están a tiempo, háblales, háblales. No dejemos a nuestros niños correr como si fueran Jim de la selva por todos los lugares. En el futuro vas a tener a Tarzán en tu casa. ¿Cómo es esto? Si no le enseña hoy, no va a entender cuando el maestro, el profesor le diga no. No va a entender cuando el principal de la escuela le diga que no. No va a entender cuando la policía le diga que no. No va a entender cuando el juez le diga que no. Y sabes que al fin y al cabo, nunca vamos a entender cuando Dios dice que no. Hablamos Señor, Señor, Señor. Pero no todo aquel que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que hace. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que Señor es un título, Kyrios, amo. Cuando tú le dices Jesús es Señor, tú estás diciendo que tú eres el esclavo. Eso es lo que estás diciendo y eso no nos entra en la cabeza. Tú le dices Señor, pero de cariño, ¿verdad? Pero en realidad tú quieres esclavizarlo a Él. No, yo soy el amo aquí, yo soy el que mando, yo soy el que pido, yo soy el que quiero. Y yo quiero, y ahí le hacemos el berrinche y la pataleta al Señor como si tuviéramos 5 años. Ay de esos padres que le aguantan todos los berrinches a sus hijos. Prepárate. Hermano, hermana que me escuchas, yo recibo llamadas todos los días. Todos los días recibo llamadas de padres, especialmente de madres, sufriendo porque sus hijos las maltratan, porque sus hijos están en droga, en alcohol, en ganga, en pandillas. Y ya tienen 16, 17. Conozco un caso de una niña que a los 11 años se escapaba de la casa y la madre no hacía nada. Hermano, hermana que me escuchas, ¿cómo podemos conocer y reconocer la autoridad de un Dios que es soberano? ¿Cómo podemos repetir con María, he aquí los esclavos del Señor? ¿Cómo podemos someternos a la palabra de Dios como hacían estos soldados? Hermano, hermana que me escuchas, este centurión sabía de autoridad. Él sabía cómo funcionan las cosas en la milicia. Y él reconoció en Jesucristo al Rey. Por eso le dijo, no, yo sé cómo es esto. No te preocupes. Yo tengo personas bajo mi mando. Él tenía 80 personas bajo su mando. Y lo que él dijera, había que cumplirlo, sin cuestionar. Sí, señor. Yes, sir. Ajá. Cuando entra un oficial del ejército norteamericano, todos los que están ahí por debajo de su rango tienen que soltar la comida y soltar lo que están haciendo. Y saludar, todo el mundo, porque reconocen la autoridad. Reconocemos de esa manera la autoridad de Jesucristo. Te postras ante Él. Haces una reverencia ante el Rey. ¿Qué actitud tenemos en la Eucaristía? Reconocemos que el poder que está ahí en ese sagrario no lo podemos ni siquiera razonar, comprender. Este centurión sí pudo. Él sabía que él mandaba a un soldado a hacer una cosa y lo hacía. Y él reconoció que Jesús tenía autoridad sobre aquella enfermedad. Una sola palabra y tu orden se hará, se cumplirá. Dice la palabra que Jesús se maravilló. Jesús que caminaba en medio de su pueblo entre tantos desprecios. Su misma familia no creía en Él. Sus discípulos dudaban todo el tiempo. Y un soldado
le hizo el día al Señor, creyendo absolutamente en su palabra. Hermano, hermana, que me escuches, por eso a Jesús le gustan los soldados. Hermano, yo no sé si tú eres una persona que está en la milicia, que ha estado y está aquí presente en este mismo momento. Y yo siento en mi corazón que el Señor te está llamando a algo mucho más allá. Igual que llamó a todas estas personas. ¿Sabes qué? En Mateo 27, capítulo 54, de todos los discípulos, de todas las personas que había, incluso el discípulo amado estaba frente a la cruz, su madre. El Señor escogió a un soldado para darle el regalo de la fe a un grupo de soldados. Cuando lo vieron morir, el centurión con sus soldados fueron los que dijeron verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Aquellos que vieron los signos de los tiempos, aquellos que experimentaron el terremoto, aquellos que vieron muertos resucitar, reconocieron el poder de Dios. Todas esas señales las habían visto los elegidos, los discípulos, los judíos, mas no habían creído. Pero ese que tenía corazón de soldado, ese que conocía quién es el que gobierna los tiempos, ese que conocía de lo que significa verdaderamente la autoridad, vio en aquella cruz al Hijo de Dios. Hermano, hermana que me escuchas, mira a tu alrededor. Mira las cosas que están pasando. ¿Cómo es que muchas de las cosas que están pasando están profetizadas todas en la Escritura? Y tiene que venir un extraño, una persona que ni siquiera es parte de tu pueblo, un extranjero, a reconocer a tu Dios y a mi Dios. Eso es lo que está pasando aquí en la Escritura. Más aún, no. Es que Jesús se enamoró de los soldados, definitivamente. Jesús veía a esas tropas y decía, yo necesito de esos. Y después nos miraba a nosotros, sus discípulos, así todos, debiluchos, asustados, escuincles. Me queda mucho trabajo por hacer todavía con mis discípulos. ¿Sabes qué? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Jesús escogió a un centurión para abrir las puertas de la iglesia. Sí, tú y yo somos parte de la iglesia que comenzó en casa de ese centurión. ¿Cómo? Claro, el Pentecostés de los gentiles. San Pedro recibe esa visión, no llame impuro lo que yo he purificado, y lo lleva a casa ¿de quién? De un centurión, de Cornelio. Y allí oficialmente es que se abren las puertas de la iglesia, la fe. Allí comienza la iglesia de la gentilidad. Hermano, hermana que me escuchas, tu iglesia y la mía. Antes de eso la iglesia era solamente judía. Y los judíos se negaban, ellos querían continuar con el judaísmo cristiano, y los fariseos que se habían convertido querían circuncidar. No, y Dios dijo no. Para este trabajo yo necesito a alguien como de gran tamaño espiritual, de gran fuerza espiritual. Yo necesito a alguien que sepa animar a los demás. Alguien que sepa poner disciplina. Sí, disciplina hay que poner a las comunidades, sobre todo. Necesito a alguien valiente, y el Señor escogió un centurión. Y en casa de ese centurión se levanta la iglesia de Cornelio. El hermano fue llenado del Espíritu Santo, él y toda su casa, y se cumple la promesa. Entrégate al Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Sabes qué? Yo sé que muchos hermanos, muchos queridos, muchas queridas del programa ya están diciendo, pero hermano Pedro, pero usted no nos piensa hablar a nosotros. Yo no soy soldado ni soldada, ¿sabes qué? Yo tampoco he estado en las Fuerzas Armadas, pero Dios me dio un corazón de soldado. Y a ti también te lo va a dar. No solamente para los que físicamente han estado en las Fuerzas Armadas, tú estás siendo llamado en este momento a un ejército,
a una milicia espiritual. Solo quise decirte las características que tenías que tener. Cristo está buscando soldados. ¿Sabes por qué? Porque estamos luchando contra un ejército. Porque Satanás tiene un ejército. Somos legión, dijo aquel demonio. ¿Qué implicaba? ¿Que eran muchos nada más? No. Cuando se utiliza la palabra legión, estamos hablando de las legiones romanas, estamos hablando de todas estas características. Los demonios son organizados, son disciplinados. Si Jesús mismo te lo dice. Eso es Marcos 5:9. Somos legión porque somos muchos y están bien organizados, siguen órdenes. Mateo 12, del versículo 25 en adelante, aparece Jesús diciéndonos que Satanás no echa a Satanás. Belcebú no echa a Belcebú. A Jesús lo estaban acusando de que él con el poder del demonio estaba echando fuera a los demonios y Jesús les dijo, ustedes no tienen idea de a quiénes se enfrentan. Los demonios no se contradicen, ellos no pelean unos contra otros, ellos tienen una sola misión. Echar tu alma al infierno, destruir todo lo que Dios ha creado. Y no se contradicen, se parecen a nosotros, ¿verdad? Que siempre estamos peleando, siempre estamos luchando por los primeros puestos, siempre queremos quitar afuera. No, Satanás no echa a Satanás, pero sí, yo echo afuera a mi hermano. Sí, si le puedo quitar el trabajo, se lo quito. Contra eso es que estamos luchando. Satanás no echa fuera a Satanás. Es completamente jerárquico, completamente organizado, perseverante, ¿sí? Mateo 12, versículos del 43 en adelante, saca un demonio, ese demonio regresa a inspeccionar el lugar, lo encuentra vacío y ordenado, sí, saliste de aquel vicio pero no te llenaste de Dios. Ya resolviste el problema, pero no volviste a la comunidad, no volviste a la iglesia, no dejaste de frecuentar los sacramentos. ¿Y sabes qué? Por ahí viene aquel con refuerzos, 7 demonios más. Ahora trae uno para cada ventana y cada puerta para que la gracia de Dios se le haga más difícil entrar. Dice Jesús que la persona queda en un peor estado. Contra ese tipo de milicia, contra ese tipo de estrategia de guerra, es que tú y yo estamos luchando. Por eso es que el Señor nos está mandando a tener corazón de soldados. Jesús fue atacado. La perseverancia de Satanás no se alejó de él. En el desierto, luego, a través de Pedro, no vaya a la cruz, apártate de mí, Satanás. En la última cena, ahí todavía estaba Satanás. Hermano, hermana, que me escuchas, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que no solamente nos dé un llamado, sino que nos dé ese fuego para aprender, para crecer. Vamos a pedirle todas estas características, especialmente la disciplina, la perseverancia. El camino de Dios no se trata de velocidad, se trata de resistencia. El pueblo de Dios a veces estaba muchísimo tiempo en un lugar y la nube de la presencia de Dios se mantenía ahí, en la tienda. Y ellos sabían que no podían caminar y tenían que esperar y esperar. Y cuando se estaban acostumbrando, se elevaba la nube de la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios sabía que tenía que recoger, ser obediente y caminar. Y tú y yo andamos dando cosas como contra el aguijón. Andamos haciéndonos daño nosotros mismos, en contra de la voluntad de Dios todo el tiempo. Dios te manda a caminar, tú te paras. Dios te manda a parar y tú quieres caminar. No. Levanta tus manos en este momento y cierra tus oídos. Dile, Señor, hazme dócil a tu palabra. Espíritu Santo, lléname en este momento. Sopla rúa de Dios e infunde una paz que va más allá del razonamiento humano. Cubre en este momento, Señor, con esta paz esas mentes, esos corazones. Detente en este momento. Respira esa paz de Dios. Y dile, sí, Señor, voy a ser tu soldado. Sí, Señor, con tu gracia me quiero convertir en ese centurión. Y con mi gracia quiero convertir mi casa en tu morada.
para que sea salva toda mi familia. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima y su inmaculado corazón que triunfará. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Recuerda, me puedes escribir a mi correo electrónico pedroylos11@gmail.com y suscribirte a mi página de YouTube, Pedro y los 11. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.